una imagen donde les muestro movimientos que puede hacer una articulación que se llama glenohumeral. Esto lo comentamos ayer ya, porque a lo mejor ya lo vi, No, No, doctora, profe, nos aún íbamos a no quedar en eso. pasábamos eso. ¿no? Bueno, glenohumeral. ¿Sí? La articulación glenohumeral hace estos movimientos. Es la articulación de la escápula con el húmero, también le podemos llamar escápulo humeral. En la primera hilera estamos viendo al individuo de lado. ¿Ah? Nos enfocamos en el movimiento acá del hombro. ¿Sí? No importa ahorita cómo está el codo, cómo está la muñeca, nos enfocamos en hombro, en la glenohumeral. El miembro superior se dirige hacia adelante y un poco hacia arriba, a eso le llamamos flexión de hombro. ¿Ah? O lo devolvemos a su posición anatómica original, a eso le llamamos extensión. Podemos llevarlo más atrás, un poco más atrás, y eso sería hiperextensión. ¿Sí? Como pueden ver, lo único que hace el brazo es ir de adelante hacia atrás utilizando un mismo eje de movimiento. ¿Ah? Pero va hacia adelante, flexión, va hacia atrás, extensión. En la siguiente hilera, estamos viendo de frente al individuo, imaginamos el plano sagital que estaría aquí en medio y aleja la extremidad del plano sagital. A eso le llamamos abducción. ¿Sí? Se abduce toda la extremidad, pero quien la está moviendo es la articulación glenohumeral. Luego la devolvemos acercándola al eje sagital. ¿Sí? La tratamos de acercar, a eso se le llama aducción. Con la misma glenohumeral podemos rotar como dibujando círculos en el aire. Lo podemos hacer en sentido hacia adelante o hacia atrás. A eso se llama circunducción. Luego, en la siguiente hilera, podemos rotar el miembro superior con la articulación glenohumeral. ¿Ah? También podemos rotar solo el antebrazo, pero la imagen nos muestra la rotación con la glenohumeral. Aquí nos muestra el codo flexionado. Puede estar flexionado, puede estar extendido. La cosa es que hagamos rotación con la glenohumeral. Esta primera, rotación lateral y cuando viene en sentido contrario, así, rotación medial. ¿Sí? Luego, ya que aquí estamos viendo al individuo desde arriba, tiene la extremidad superior en flexión, la dirige hacia el lateral. Abducción horizontal. O la tiene en abducción horizontal, la dirige hacia adelante. Aducción horizontal. Todo esto con la glenohumeral. Gran variedad de movimientos usando diversos ejes porque es una articulación esferoidea, se considera universal y pues su forma permite gran amplitud de movimientos. ¿Sí? Luego, acá en la parte izquierda observamos movimientos que hace una articulación que se llama húmero antebraquial. Es parte de la articulación del codo. Ahí participan articulándose húmero con radio y húmero con cúbito. O sea, participa forzosamente húmero. ¿Sí? Nos enfocamos en esta zona del codo. ¿Ah? La húmero antebraquial está en el codo, es parte de la articulación del codo. Es una compleja, están participando 3 huesos. Esto de acá es brazo y esto de acá es antebrazo. ¿Ah? El antebrazo puede acercarse al brazo. ¿Sí? Se acerca la parte anterior de antebrazo, la parte anterior de brazo. A eso le vamos a llamar flexión de codo. O puede alejarse en este sentido. A eso le llamamos extensión de codo. Entonces, esos movimientos de flexión y extensión usan el mismo eje y la misma articulación, la húmero antebraquial. En la imagen de la derecha, esa los va a realizar
los va a realizar unas articulaciones que se llaman radiocubitales. Son dos, una proximal, que está también en la región del codo, y una distal, que es la que está más cerca de la mano. Empezamos a analizar con el miembro que está en medio, ¿sí? Ahí parece que está sobre una mesa, sobre una superficie, puede ser así, o puede que no estemos recargándola en ninguna superficie. Ahí, por ejemplo, la húmero antebraquial está en flexión, ¿sí? No importa, podemos hacerlo en extensión también. Rotamos hacia medial, como tratando de colocar la palma de la mano sobre la mesa. A eso se le llama pronación o también se llama rotación medial. ¿Sí? Para algunos es rotación interna, no suelo yo llamarlo así. O podemos moverla en el otro sentido, colocando el dorso de la mano sobre la mesa, o puede que no estemos recargados en la mesa, que estemos con el codo extendido y aún así podemos hacer este movimiento, se llama supinación. A la supinación también le podemos llamar rotación lateral y otros le llaman rotación externa. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Luego, estos movimientos que hay acá los hacemos con una articulación que se llama radiocarpiana. Es lo que le llaman muñeca. Yo no le suelo llamar muñeca. Se me hace muy coloquial, pero es eso. Vean, aquí está el antebrazo. ¿Sí? Esto sería la parte de adelante de antebrazo. Acá está la mano. ¿Sí? En este movimiento, la superficie anterior de mano se dirige a la superficie anterior de antebrazo, como lo muestra aquí la imagen. Se le llama flexión. Flexión de mano, flexión de articulación radiocarpiana. Y en el otro, se aleja la mano, se va como que hacia atrás. El dorso de la mano va buscando el dorso del antebrazo, aunque pues hay un límite, hay un momento en que ya no podemos acercarlo más. A eso se le llama extensión. ¿Sí? Flexión, extensión. Luego, en la imagen de la derecha, estamos viendo de frente el antebrazo y la mano. Este es el borde lateral del antebrazo, el borde lateral de la mano junto con el pulgar y el índice. Ahí el movimiento ejecutado es en este sentido. El borde lateral de mano intenta acercarse al borde lateral de antebrazo. Se le llama abducción. También se le llama esto desviación lateral u otros lo llaman desviación radial. ¿Sí? En el otro movimiento ubicamos los bordes. Este es el borde medial de antebrazo, el borde medial de la mano y del meñique. En este movimiento, los bordes mediales intentan acercarse. Igual, hay un límite, no se acercan totalmente. A eso se le llama aducción o desviación medial y para otros es desviación cubital. Es eso mismo. Y podemos también con esta articulación hacer circunducción, como la que hicimos con el hombro, con la glenumeral, que dibujábamos círculos en el aire. Bueno, podemos hacerlos aquí también con la mano, sin mover el codo, sin mover la glenumeral, simplemente con la mano hacemos la rotación en un sentido o en otro sentido. ¿Sí? Todos esos con mano. ¿Le cambio? Doctora, Sí, doctora. dijo circunducción, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dijo circunducción? Sí, Ok, aquí lo gracias. escribo. De nada. Circunducción. Ujú.
Sí. Avanzo. Vean, acá analizamos movimientos que hacemos con la articulación coxofemoral. Que le llaman también popularmente cadera. Eso es la cadera. ¿Sí? Aquí, la unión del fémur con el coxal. Estamos viendo al individuo desde la parte lateral derecha y vemos que moviliza el miembro inferior hacia adelante, ¿sí? Sin importar ahorita cómo esté rodilla o tobillo, se va para adelante. A eso le llamamos flexión de cadera, flexión de miembro inferior, pero enfocándonos en cadera. O lo llevamos hacia atrás, así. A eso le llamamos extensión. Hacia allá. Viéndolo de frente, en la imagen de la derecha, buscamos la cadera, aquí está la unión, fémur con coxal. De inicio está en posición anatómica y aleja el miembro inferior del eje sagital del cuerpo. Recuerden que el eje estaría acá en medio, ¿sí? O el plano sagital. Entonces lo aleja y a eso le llamamos abducción o lo regresa, lo acerca al eje sagital, a eso se le llama aducción. Podemos también hacer rotaciones medial, lateral, solo que no traigo imagen. Incluso se puede hacer circunducción, abducción horizontal o aducción horizontal como lo hicimos con el hombro, aunque estos últimos movimientos dependen mucho de la flexibilidad de cada persona. O sea, anatómicamente la articulación está formada para que se puedan hacer esos movimientos, pero como no los hacemos habitualmente, pues muchas personas pierden la flexibilidad o la elasticidad para realizarlos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Seguimos en miembro inferior y ahí estamos analizando rodilla. Aquí, la unión de fémur con tibia y rótula. En este movimiento, la superficie posterior de pierna se intenta acercar a la superficie posterior de muslo. Entonces la pierna se dirige hacia arriba y hacia atrás. A eso le llamamos flexión de rodilla. O podemos dirigirla hacia adelante. ¿Sí? Como en la posición anatómica original. Extensión. Ya no puede ir más allá porque aquí hay un tope, hay un freno que es precisamente la rótula. Entonces eso no me deja hacer más hiperextensión. Personas con una hiperelasticidad pudieran hacerlo. Incluso se sumen las rodillas hacia atrás. Esto ya es una variante, ya no es normal. ¿Sí? Puede también el fémur hacer pequeñas rotaciones contra la tibia. Rotación medial lateral, pero son muy limitadas. Por eso no las incluyo acá. Porque si se rota un poco más allá de lo que la anatomía normalmente permite, puede haber lesión de los meniscos o de los ligamentos. ¿Qué pasó, Denise? Doctora, ¿esa articulación cómo se llamaría? Es una compuesta, entonces la de fémur con tibia, femorotibial. Femorotibial. Y la de fémur con rótula es femorotuliana. Y para ejecutar el movimiento participan las dos. ¿Qué pasó, Guillermo? Esta articulación se consideraría monoaxial, ¿no? Porque como usted lo comenta, se mueve bueno, en flexión o extensión y pues casi no se menciona que se muevan hacia los lados, aunque es poco, pues no se menciona porque si se rebasa ese límite anatómico que tenemos, nos podemos lesionar la rodilla. Bueno, esta articulación. Entonces, ¿esta se consideraría una articulación monoaxial? Sí, yo diría monoaxial entre comitas, porque sí hay rotaciones limitadas, pero sí hay. Pero
Es exactamente una rotación exagerada que es cuestión de grados nada más, pocos grados. La rotación ya más allá de lo que permite el cóndilo y la tibia puede resultar dañino, efectivamente. Yo siempre se las describo como monoaxial, pero les aclaro que hay rotaciones. Ujú, Ok, sí, muchas gracias. de nada. Bien, ¿avanzo? Sí, doctor. Gracias. ¿Qué pasó, Marco? No tiene una duda. No podría ser, por ejemplo, biaxial en la pierna porque se puede supinar y propinar. ¿En la rodilla hablas o en la cadera? Ah, no, estábamos hablando de toda la pierna. No, No. entonces creo que sí es monoaxial, disculpe. Ajá, la rodilla, para hacer flexión y extensión, usa un eje, el eje transverso. Si analizamos que el fémur puede rotar, usa otro eje, el eje axial, el eje vertical, ¿sí? Pero con ese precepto que la rotación es limitada. La cadera, esa es poliaxial, esta. O sea, para hacer flexión-extensión usa un eje, el eje transverso. Para hacer abducción-aducción usa otro eje, el eje antero-posterior, y efectivamente puede hacer rotación medial y rotación lateral, ahí usa otro eje, el eje vertical, ¿sí? Pero esos movimientos son acá arriba, en cadera, en esta, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctor, es profe, la gracias. ¿verdad? ¿Mandé? Es la articulación coxofemoral la que es poliaxial. Sí, la cadera o la coxofemoral también se llama, es poliaxial. Ok. Ujú. Gracias, doctora. De nada. En un libro clásico, así clásico, la rodilla la van a encontrar como biaxial. Y yo les digo, sí, pues sí, tiene dos ejes, pero el que tiene más amplitud de movimiento es el eje que mueve la articulación para hacer flexión y extensión. Ujú. Pero les digo, si pudieran encontrar un texto clásico que diga que es biaxial la rodilla. ¿Ah? Para hacer Doctora, flexión y extensión de rodilla, necesitamos un eje transverso, que movilice la pierna para adelante y para atrás. ¿Qué pasó, Diego? en el caso de la articulación coxofemoral, también podría tener supinación y pronación, ¿no? Entonces, Sí, sí, también. No traigo imagen, pero sí, ven que les dije. Hace ah, rotaciones hacia lateral y hacia medial. Sí, sí, gracias. de nada. ¿Avanzó? Sí, Bien, doctor. gracias. Estos movimientos los hacemos con una articulación que se llama talocrural. Aquí lo pongo. ¿Qué es el tobillo? ¿Sí? Es la unión de tibia y peroné con astrágalo. ¿Sí? Vamos primero a la imagen de la izquierda. Vemos esta imagen. En esta imagen, esto es el borde medial del pie y este es el borde lateral. ¿Sí? En este movimiento, el borde lateral del pie se eleva y el borde medial del pie desciende. Así. Es un movimiento de rotación también. Le vamos a llamar eversión de pie. ¿Ah? Y en la otra imagen, el borde medial del pie, que viene siendo esto, se eleva y el borde lateral del pie desciende. Así. ¿Ah? Esto se va a llamar inversión. Sería como la pronación, supinación, pero en pie le llamamos inversión-eversión.
Luego, en la imagen de la derecha, estamos viendo también, estamos a nivel de talocrural. Ay, le puse mucha C a talocrural, nada más lleva una. Acá en tobillo. Esta es la parte anterior de la pierna. Esta es la parte anterior del pie. ¿Sí? En el movimiento, lo que sucede es que el pie se eleva. No hablo de los dedos, hablo pues de la región dorsal del pie, esto. ¿Sí? A eso le vamos a llamar flexión. Flexión de pie. Para algunos, esto se llama flexión dorsal. ¿Sí? Podemos mover el pie en el sentido contrario, así, llevando el pie hacia abajo. A eso le vamos a llamar extensión. Para algunos esto es la flexión plantar. Yo creo que la flexión plantar involucra además que se hagan flexiones en otras articulaciones del pie, no solo en la talocrural. Pero bueno, muchos lo toman así como sinónimos. Ahora, respecto a los sortejos, que son los dedos del pie, también podemos hacer flexión y extensión. Flexión cuando los sortejos los dirigimos hacia abajo, como haciendo una garrita con el pie, tratando de levantar algo del suelo con el pie. Eso es flexión de dedos del pie o flexión de ortejos. O podemos elevar los dedos del pie, ¿sí? Como intentando apuntar hacia el techo. ¿Sí? A eso le vamos a llamar extensión de los dedos del pie, de los ortejos. Los dedos de la mano y del pie se pueden acercar entre sí. Eso sería aducción de dedos. O se pueden separar entre sí. Eso sería abducción. ¿Sí? Entonces, aducción, abducción de dedos, si se acercan o se alejan. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Y ya. Se acabó. Ya tenemos unos minutos. Pero creo que veríamos las articulaciones de clavícula muy rápido. Prefiero verlas mañana. ¿Está bien?